En el corazón de Madrid, entre el bullicio de la Gran Vía y el ir y venir del mercado de los mostenses, hay una calle tan corta que muchos pasan por ella sin siquiera mirarla. Una calle que hoy parece insignificante, pero que guarda en su nombre una historia que ha sobrevivido más de 3 siglos. Su nombre es la calle del Álamo, y detrás de ese nombre hay un misterio que todavía nadie ha logrado explicar. Hace casi 400 años, en lo que entonces eran las afueras de Madrid, se extendían los jardines de un caballero llamado Don García de Barrio Nuevo de Peralta. Su casa, cerca del Portillo de Santo Domingo, estaba rodeada de álamos. Un camino flanqueado por aquellos árboles conducía hasta la puerta principal de su finca. En la entrada había una fuente donde se reunían mendigos y jornaleros para pedir limosna o lavar sus ropas. La gente llamaba a esta fuente la Fuente del Piojo. Y así, entre agua, sombra y miseria, transcurría la vida en aquel rincón olvidado de Madrid. Pero nada dura para siempre. Con el paso del tiempo la finca cambió de manos. El nuevo propietario, más práctico que sentimental, ordenó talar todos los árboles. Todos salvo uno, un gran álamo que, dicen, se negó a morir. Y entonces, el misterio comenzó. Una noche sin luna, los vecinos escucharon un ruido extraño, como un golpe seco, un crujido que parecía venir del árbol, pero nadie se atrevió a salir. Al amanecer, el dueño salió a revisar el terreno y lo encontró. Un hombre colgaba del álamo, con la cabeza inclinada y los pies balanceándose sobre la tierra húmeda. El propietario, horrorizado, avisó a las autoridades. Al poco llegaron el juez, el escribano, los alguaciles y el sepulturero. Prepararon el acta y se acercaron al árbol. Pero entonces, el cadáver ya no estaba. Solo colgaba la cuerda, moviéndose despacio con el viento. Buscaron por los alrededores, pero no encontraron nada. No había huellas, ni testigos, ni nadie que reclamara el cuerpo. Y el juez, sin saber qué anotar, escribió en su informe una frase que aún se conserva en el archivo de la villa. Hallóse la soga, mas no el ahorcado. Desde ese día, la historia del ahorcado desaparecido corrió por todo Madrid. Algunos decían que el diablo se había llevado su cuerpo, otros que el viento lo había descolgado, y los más supersticiosos afirmaban que el álamo estaba maldito y que el árbol reclamaba cada cierto tiempo el alma de quien se atreviera a perturbar su descanso. Fue así como el tiempo pasó. Los terrenos se urbanizaron y aquel paraje de huertas y dehesas se transformó poco a poco en ciudad. Pero el recuerdo del árbol y del ahorcado se mantuvo tan vivo entre los vecinos que cuando levantaron las primeras casas, decidieron llamar a aquella vía Calle del Álamo, en memoria o quizá advertencia de lo ocurrido allí. Y fue así como nació su nombre, un nombre que sobrevivió a siglos de derribos, reformas y cambios de plano. Mucho tiempo después, ya en el siglo XIX, la calle del Álamo dio nombre a todo un pequeño barrio madrileño. Un conjunto de calles que hoy ya no existen. La de las Beatas, la del Rosal, San Ignacio, San Margarita, todas formaban parte del barrio del Álamo, que se extendía entre Leganitos y los mostenses. En el centro se levantaba el convento de San Norberto, más conocido por el pueblo
como el de los mostenses. Un edificio majestuoso, con huertas, corrales y una fuente que muchos identifican con aquella antigua fuente del Piojo. La iglesia, con fachada de Ventura Rodríguez, fue considerada una de las más hermosas de Madrid, hasta que llegó José Bonaparte, decidido a abrir espacios y demoler conventos. Este convento cayó, y con él desapareció buena parte del viejo barrio. Más tarde, en 1870, se construyó en su lugar el mercado de los mostenses, de hierro y cristal, al estilo de los parisinos. Pero duró poco, pues en 1925 las obras de la Gran Vía lo arrasaron todo otra vez. Y sin embargo, fíjate, la calle del Álamo siguió ahí, corta, discreta, casi invisible, pero viva. Sin duda, una superviviente, como lo fue el Álamo. A lo largo del tiempo, la historia del ahorcado fue transformándose. Algunos decían que no se trató de un suicidio, sino de un ajusticiamiento secreto. Otros aseguraban que el hombre era un fraile del convento, expulsado por motivos desconocidos, que se colgó del Álamo, motivo de la culpa. Y hay quienes hablan de un ladrón, escondido tras el tronco del árbol, que atacó a alguna marquesa y, al ser capturado, terminó sus días colgando de aquella rama. Lo cierto es que todas las versiones coinciden en algo. El cuerpo desapareció y nadie supo jamás quién fue aquel hombre. En el archivo de Villa de Madrid se conserva, todavía hoy, una nota fechada en 1703. Menciona el caso de un cuerpo desaparecido en los jardines de Barrio Nuevo y en el margen una frase escrita a mano por el propio juez o el escribano que dice así: Se dice que el viento habló aquella noche. Esa frase ha intrigado a los historiadores. ¿Era una forma poética de describir el ruido del árbol moviéndose? ¿O fue un intento de dejar constancia de algo que los testigos no se atrevían a escribir abiertamente? Sea como sea, el viento sigue hablando en esa calle cada vez que sopla desde la Gran Vía. Y quien pase por allí una noche tranquila puede oír cómo las fachadas devuelven un murmullo parecido a una voz. El cronista Antonio Capmany dejó escrito que, cuando talaron los álamos de Barrio Nuevo, uno de ellos se resistió más que los demás. Su texto fue el siguiente: Fue ardua la tarea de sacarlo de su sitio, como si las raíces del tiempo mismo lo retuvieran en la tierra. Quizá por eso el pueblo lo recordó. Quizá por eso lo consideró sagrado o maldito según se mire. Y quizá por eso, cuando el cuerpo del ahorcado desapareció, muchos creyeron que el árbol lo había absorbido, como si se lo hubiera tragado. Un árbol que había visto pasar la pobreza y la nobleza, los rezos y los crímenes, los ladridos de los perros y los gritos de los mendigos. Un árbol que, de algún modo, nunca fue solo un árbol. Hoy, la calle del Álamo apenas mide unos pasos. Une la plaza de los mostenses con la calle de los Reyes. A un lado, el bullicio del mercado, y al otro, los edificios que ocultan lo que un día fueron jardines y fuentes. Quien pasa por allí no imagina que pisa un terreno que, hace siglos, fue escenario de un misterio aún sin resolver. Pero si te detienes unos segundos, si dejas que el ruido del tráfico se apague, quizá notes algo distinto. Un silencio espeso, un aire más frío, como si algo invisible vigilara desde una esquina. Hay vecinos que aún hoy aseguran oír el chirrido de una cuerda tensándose cuando sopla el viento. Y unos obreros, durante reformas en los años 30, afirmaron haber encontrado entre los cimientos de una casa una cuerda vieja, deshecha, ennegrecida por el tiempo. Nadie pudo probar que fuera la del ahorcado, eso sí, pero la historia encajaba demasiado bien. Personalmente pienso que es
una idea romántica que se trate de esa soga que fue utilizada para ahorcar a esa persona anónima, pero siempre es bonito pensar en las leyendas y en la magia de estas cosas. El nombre del Álamo, por tanto, sobrevivió a todos los cambios, a las guerras, a la demolición del convento, al mercado, a la Gran Vía. Incluso cuando muchas calles cambiaron de nombre, la del Álamo siguió llamándose así, como si alguien o algo quisiera asegurarse de que nadie olvidara lo que pasó allí. Porque Madrid está lleno de nombres que esconden tragedias, pero pocos conservan una historia tan extraña y persistente como esta. Un ahorcado sin cuerpo, un árbol que no quiso morir y un viento que habla cuando nadie lo escucha. Así que, la próxima vez que pases por la calle del Álamo, detente un momento, mira los edificios y sobre todo escucha el viento y recuerda que, bajo tus pies, bajo los cimientos y las baldosas, sigue durmiendo una historia que Madrid nunca quiso enterrar del todo. Porque en esta ciudad, incluso las calles más pequeñas parecen tener alma. Esta es la historia de la calle del Álamo de la ciudad de Madrid.